Hola, voy a intentar demostrar en este video tutorial que las tablas de verdad no son tan complejas como parecen, sino que por el contrario son un mecanismo muy sencillo que se emplea en la lógica formal para determinar el valor de los procesos de razonamiento deductivo. Hay dos tipos de razonamientos en general, unos son los inductivos y otros los deductivos. En los inductivos se parte de casos particulares para llegar a conclusiones generales, se basan en la experiencia. La deducción no se basa en la experiencia, sino que es un proceso de razonamiento que consiste en la obtención de conclusiones. Lo que vamos a ver a través de las tablas de verdad no es si el razonamiento deductivo es verdadero o es falso, sino si es realmente una deducción, o sea, si la conclusión a la que se llega en un proceso deductivo es propiamente una conclusión. Voy a poner un pequeño ejemplo basándonos en las propias tablas de verdad. Por ejemplo, yo intento hacer bastantes tablas de verdad, siempre sin éxito. Entonces, hago este razonamiento inductivo. Las tablas de verdad son muy complicadas. He intentado resolver algunas de ellas en varias ocasiones y nunca lo he conseguido. Un proceso deductivo, por el contrario, sería el siguiente. Tengo un examen sobre tablas de verdad, pero no he conseguido saber cómo se hacen, así que lo voy a suspender. En una deducción, siempre se parte de una serie de premisas y se llega a una conclusión. Por ejemplo, en el caso anterior, si nosotros lo intentáramos hacer de una manera más formal, podríamos decir, quien no sepa hacer tablas de verdad suspenderá el examen. Una premisa, punto de partida. Otra, particular, yo no sé hacer tablas de verdad. La conclusión a la que se sigue a través de un proceso de deducción es que voy a suspender el examen. Aquí no es cuestión de si es verdadero o es falso lo que se afirma, sino si la conclusión, suspender el examen, es realmente una conclusión, si se sigue de las premisas. Y como podremos ver, pues efectivamente así es. El mecanismo que tenemos para ver la validez es el de las tablas de verdad. Hay razonamientos sencillos que se pueden ver de forma inmediata si son correctos o incorrectos, pero a veces la razón no juega, nos hace una mala jugada y nos parece que estamos en conclusiones correctas cuando realmente no estamos ante ellas. Bueno, estas tablas de verdad nos permitirán despejar las dudas que nos puedan surgir sobre la validez de un razonamiento. En todo razonamiento partimos de proposiciones que son simples, por ejemplo en el caso anterior, saber hacer tablas de verdad, suspender el examen. Pero estas proposiciones simples nosotros las vinculamos entre sí a través de una serie de conectivas o de juntores. En este caso anterior hemos empleado conectivas como si, entonces, y o no. Bueno, pues estas conectivas determinan el valor de verdad de una proposición que está elaborada con ellas. Y el valor de verdad viene dado por el valor de verdad de las proposiciones que se unen mediante la conexión y unas reglas que determinan el valor de verdad de las propias conectivas. Empezamos con la primera de ellas, el conjuntor, cuando yo afirmo dos cosas simultáneamente. Bueno, este es el sistema que vamos a ver en la formulación, en el empleo de las tablas de verdad. Yo tengo dos proposiciones, P y Q, y una proposición que hago con la conjunción de P y Q. En la primera columna tengo P y los posibles valores de verdad de P, en la segunda Q y en la tercera P y Q. Yo voy a utilizar el 1 y el 0 como símbolo de verdadero o falso. Es lo más común. También podremos encontrar tablas de verdad en que en vez de 1 y 0 se utilizan V y F, verdadero y falso. Si están en inglés, true and false, T y F. Bueno, en todo caso lo mismo. El más común es 1 y 0 y es el que se va a emplear aquí. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, si tenemos P y tenemos Q, hay cuatro combinaciones posibles de valores de verdad. Que P y Q sean verdaderos, que P sea verdadero y Q falso, que P sea falso y Q verdadero, o que ambos sean falsos. Tenemos en cada una de las líneas estos casos. P y Q son 1 los dos, P1, Q0, P0, Q1 o los dos ceros.
¿Cuándo es verdad P y Q? Bueno, pues será verdad P y Q cuando es verdad tanto P como Q. Si yo digo que soy francés y tengo 45 años, será cierta la proposición soy francés y tengo 45 años cuando ocurran las dos cosas, no cuando ocurra solamente una de ellas o cuando no ocurra ninguna. Entonces, en una tabla de verdad, siempre que combinemos dos elementos con una conjunción, pondremos un 1 o verdadero cuando los elementos que se conjugan sean ambos unos o verdaderos. En general vamos a emplear este sistema de combinación, ¿no? Si tenemos dos proposiciones simples como P y Q, pondremos en el primer caso dos verdaderos y dos falsos, y en el segundo iremos combinando verdadero, falso, verdadero, falso. Las tablas de verdad pueden emplear muchas proposiciones, no solo dos, y en general utilizaremos este tipo de combinación, con 1, 0, verdadero, falso, TF. Supongamos que son más proposiciones las que tenemos que combinar, entonces ya no nos valdrá hacerlo de la manera anterior, sino que tendremos que hacer una combinación más amplia. En este caso, asignamos en P, en la columna de P, 4 verdaderos y 4 falsos. En la de Q vamos combinando 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y en la de R, que es la tercera proposición, verdadero, falso, así sucesivamente. Si tuviéramos una cuarta proposición, por ejemplo ese, pues ya lo iríamos haciendo de una manera, iríamos doblando, ¿no? Serían 8 verdaderos, 8 falsos en el primero, en el segundo 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos, bueno, y así sucesivamente. Podemos hacer una tabla de verdad todo lo amplia que queramos, siempre combinando los valores de verdad de la misma manera. Bueno, hemos visto entonces el valor de verdad de la conjunción. Una conjunción, una proposición que afirma que existe una conjunción de elementos es verdadera cuando ambos son verdaderos. Entonces, solamente cuando tenemos P1, Q1, tendremos P y Q un 1. En todos los demás casos tendremos que 0. Vamos al disyuntor. Estamos afirmando que ocurre al menos uno de los dos elementos. Es una disyunción inclusiva, la que vamos a ver aquí, la que se refiere el término este juntor que es el de la disyunción. Estamos afirmando que al menos uno de los dos elementos ocurren cuando decimos P o Q. O sea, tenemos la combinación. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, P o Q es verdadero. Vamos a ver en un caso concreto para que lo veamos más claro. Pongamos que para un puesto de trabajo se requiere la condición de saber inglés o francés, ¿no? Cualquiera de los dos nos vale. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un individuo cumple que sabe inglés y sabe francés, cumple que sabe inglés o francés. Cuando sabe inglés, que es la segunda línea, P1 y Q0, pero no sabe francés, también cumple la condición porque sabe el primero de los idiomas. En la tercera línea, cuando no sabe inglés pero sí sabe francés, vemos que también cumple la condición P o Q, sabe inglés o francés. Sin embargo, cuando no conoce ni el inglés ni el francés, tenemos ceros en los dos casos, pues la proposición P o Q no se cumple, es falsa, no cumple la condición de saber inglés o francés. Como decía al principio, se trata de una disyunción inclusiva, nos vale cualquiera de los dos. En el lenguaje común utilizamos también disyunciones que son exclusivas. Por ejemplo, decimos entras o sales, no caben las dos cosas. Bueno, si hubiera una tabla de verdad, si hiciéramos una tabla de verdad para esta disyunción exclusiva, tendríamos que sería solamente el valor de 1 en el caso que se diera, por ejemplo, cuando tuviéramos P verdadero y Q falso, o cuando tuviéramos por el contrario P falso y Q verdadero, sería correcto. En los demás casos, pues sería incorrecto, ¿no? Bueno, tenemos que ver siempre entonces lo que significa esta conectiva y de ahí podemos derivar cuál es el valor de verdad de una forma sencilla. Pasamos al condicional. Aquí estamos afirmando que si ocurre algo, entonces ocurrirá una consecuencia. Por ejemplo, si doy en el interruptor, la luz se encenderá. ¿Cuándo es correcta una proposición que se hace mediante
este nexo, el de la implicación o el condicional, bueno, será siempre que no ocurra el primer caso y no ocurra el segundo, como vemos en la segunda línea. O sea, si yo digo siempre que enciendo siempre que pulso el interruptor la luz se enciende, eso es correcto cuando no ocurre que al pulsar el interruptor la luz no se enciende. En el primer caso, vemos, no hay ningún problema. Pulso la luz, pulso el interruptor, la luz se enciende, es verdadero. En el segundo es donde está el problema. Yo pulso el interruptor, pero la luz no se enciende, entonces el condicional es falso. En los demás casos, al no pulsar la luz, es irrelevante. Si no pulso la luz, si no pulso el interruptor, pero hay luz, bueno, puede deberse a otro factor. Si no pulso el interruptor y no hay luz, pues también es coherente con esa proposición de que cuando pulso el interruptor la luz se enciende. Por lo tanto, en el caso de la implicación, solamente cuando el antecedente es 1 y el consecuente es 0, nos encontramos con que la proposición condicional es falsa. En todos los demás casos es verdadera. El bicondicional pues nos habla de una relación recíproca. Siempre que ocurre algo, ocurre lo otro y viceversa. Solamente en el caso de que ocurra lo primero, ocurre lo segundo. La tabla de verdad es diferente. En este caso, cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad, ya sea 1 o 0, nos encontramos con un bicondicional verdadero y en los demás casos es falso. Si yo digo solo en el caso de que apruebe iré de vacaciones a Estados Unidos, será verdadero cuando aprobando vaya a Estados Unidos o cuando suspendiendo me quede aquí, pero no será verdadero o correcto en los otros casos. La negación es la partícula que nos queda, se aplica solamente sobre una proposición y lo que hace es invertir el valor de verdad. Cuando una proposición es verdadera, su negación es falsa y viceversa. Bueno, pues con estas reglas podemos en realidad someter a valoración cualquier tipo de deducción. Recordemos que una deducción tenía la forma de premisa, premisas, conclusión, ¿no? Una serie de premisas nos conducen a una conclusión. Esto es lo mismo que decir que premisa y premisa y premisa implican una conclusión. Podemos ordenar cualquier deducción de forma que la podamos someter a valoración en una tabla de verdad. En el caso anterior, quien no sepa hacer tablas de verdad suspenderá el examen. Una premisa. Yo no sé hacer tablas de verdad, conclusión, suspenderé el examen. ¿Cómo lo formalizaría? Si yo llamo a saber hacer tablas de verdad P y a suspender el examen Q, tendría lo siguiente. La primera premisa es, si no sé hacer tablas de verdad, entonces suspenderé el examen. La segunda premisa, no sé hacer tablas de verdad. La conclusión, suspenderé el examen. ¿Cómo se ordena esto? Pues si no P, entonces Q, y no P, conclusión Q. Lo que sería lo mismo. Una sola expresión que podemos nosotros ahora someter a valoración en una tabla de verdad, que es la siguiente. No P implica Q, y no P, entonces Q. Ponemos paréntesis para verlo con mayor claridad. Y vamos a hacer la tabla de verdad correspondiente a esta proposición. Lo que tenemos que hacer es ordenar los elementos. Y establecemos una serie de columnas. La primera P y Q. Luego tenemos no P. No P implica Q. En una sola columna el valor de verdad de si no P implica Q y no P. Y en otra, ya al final, la conclusión, si ocurre que no P implica Q y ocurre no P, entonces ocurre Q. Vamos a empezar a hacer la tabla de verdad.